La inmersión de la poetisa dominicana Marideni Jiménez en la Feria del Libro gracias a Capital. Bienvenidas y bienvenidos a Audiencias Capital, el espacio de opinión y participación de los y las televidentes de Capital. Gracias por acompañarnos. Este año 2024, Capital Sistema de Comunicación Pública de Bogotá Región produjo especiales digitales, transmisiones en vivo, podcast y emisiones diarias en la señal abierta de televisión desde la Feria Internacional del Libro de Bogotá. El cubrimiento tuvo una gran acogida por parte de las audiencias, rompió barreras geográficas y acercó a miles de personas que viven en Bogotá y en su área de influencia, con televidentes en el extranjero. Fue el caso de Marideni Jiménez, quien comentó desde República Dominicana el discurso de la escritora española Irene Vallejo en la apertura de la Feria del Libro 2024. Cuenta una antigua leyenda que una mujer joven inventó la pintura para aferrar sus recuerdos, para poseer la huella de un instante pasajero. Ella, de cuyo nombre el escritor romano Plinio el Viejo no quiso o supo acordarse, era la hija de un alfarero. Estaba enamorada de un hombre que pronto partiría de viaje. En aquel tiempo era tan peligroso aventurarse por los caminos polvorientos entre los bosques donde acechaban los bandidos, que nadie decía adiós sin un nudo en la garganta. Durante la última noche juntos, a la luz de una vela, la chica dibujó la sombra de su amante en la pared de la habitación. Ese primer trazo fue una rebelión frente al olvido y a la ausencia. Así empezó el arte, la inminencia de una separación, la primera punzada de la nostalgia, un contorno en un muro, el amor en rebeldía contra lo efímero. La escritura también nació como dibujo y como promesa de salvar lo fugaz. Durante la mayor parte de nuestra historia, las palabras escapaban de los labios y no existía nada capaz de retener aquellos sonidos breves y fugaces, apenas una vibración de aire. Nuestros relatos son, al brotar de la boca, tan solo un pálpito de brisa, un soplo semántico, una trenza etérea de sueños deseados con anhelo. Este fragmento de 6 minutos del discurso de Irene Vallejo en la Feria del Libro fue publicado en el Instagram de Capital. Al ver la publicación de este video, Marideni comentó: Como dice María Zambrano, la voz antecede a la palabra. Irene con todo su universo nos remonta a esa belleza del origen y a la magia eterna de plasmar nuestras historias. Gracias por compartir esto. Un abrazo al alma y un acto de rebeldía después de un día de trabajo agotador. Marideni Jiménez tiene 25 años, es médico de profesión y se define como una persona dulce, tierna y revolucionaria. Marideni nos ve desde República Dominicana, desde un pueblo llamado Galván, y su gran pasión es la literatura. Por eso ella disfrutó tanto de las transmisiones de la Feria del Libro de Capital. Démosle la bienvenida a Marideni. Marideni, bienvenida. Gracias por estar en Audiencias Capital. Muchísimas gracias, Carlos, por la invitación y por recibirme en este espacio. ¿Por qué te sentiste tentada a escribir lo que nos dijiste en ese mensaje? Soy una persona que considera que cuando siente algo es necesario expresarlo, porque el mensaje siempre puede llegarle a otra persona. Y en esos días había sido una semana agotadora de trabajo, y cuando yo terminé de trabajar, que vi ese video que capturaba ese momento, para mí fue como estar en ese auditorio y escuchar en persona esas palabras de Irene Vallejo que iban muy a tono con las lecturas y la experiencia de descubrimiento personal que estaba teniendo en esos días. Para ponerle un poco en contexto, leí recientemente un libro de María Zambrano que se llama Filosofía y Poesía.
Y justo en esos momentos, Irene Vallejo compartió en su perfil de Instagram una imagen de un pueblo llamado Asombro. Y en el pie de la foto ella puso que no le sorprende que María Zambrano se hubiera convertido en filósofa en Sevilla, porque es un pueblo donde nombran el asombro. Entonces me pareció hermosa esa capacidad de poder nombrar esas pequeñas cosas de lo cotidiano que resultan ser las más grandes. Hay en este testimonio tuyo de entrada algo que me conmueve mucho y me emociona mucho, y es que sientes que valía la pena compartir una emoción. Exacto. Las redes sociales nos han permitido expresar mucho tipo de emociones, muchas de ellas en muchas circunstancias, emociones muy negativas, pero la tuya en ese texto es una emoción muy positiva en el contexto en que nos lo estás explicando. Claro, porque a veces hay más mensajes de odio que hacen ruido, pero no siempre eso significa que sean los mayoritarios o que sea la representación total de la población que consume redes sociales. Hay otro tipo de personas que estamos en redes sociales y estamos buscando conexiones, estamos creando comunidades a raíz de compartir genuinamente lo que somos y de llevar de la mano esa capacidad de pensar y sentir, o sentipensantes, como lo decía Galeano. Hay algo muy interesante en esto que nos has estado diciendo hasta el momento, y es que es evidente que te emociona poder expresar con palabras poéticas y con una retórica tan bella como la que estás evocando, tanto de la Zambrano como de la propia Irene Vallejo, nombrar cosas tan poéticamente como eso de tener la capacidad de nombrar el asombro. Sí, me emociona muchísimo porque desde pequeña en mi casa siempre ha estado llena de libros. Mi mamá y mi papá fueron los que me convirtieron en lectora porque ellos me enseñaron a leer, y desde ese momento la lectura ha sido para mí un refugio y una manera de entender que no estoy tan sola, porque las cosas que me pasan y las cosas que siento, hay otros que la han sentido antes que yo, y solo es cuestión de que nos encontremos. Entonces, a raíz de todo eso, terminé por pura necesidad de compartir todas esas cosas que me desbordaban, en convertirme en una poeta para poder decir también lo que yo sentía. Poetisa, Sí, 25 años de profesión médica, de manera que tienes una conjunción muy virtuosa del conocimiento de la medicina, que al fin y al cabo es un conocimiento que tiene que ver mucho con el conocimiento de nuestro cuerpo, que es este recipiente donde habitan nuestras emociones, pero también el conocimiento de la literatura y de algo tan específico y tan difícil de hacer como la poesía. ¿En qué momento empiezas tú a descubrir que la poesía está en tus venas y por qué? en el momento mismo en el que empecé a nombrar las palabras, porque descubrí que la vida misma es poesía. Poder ver un atardecer, amanecer cada mañana y descubrir una nueva oportunidad para vivir, o poder ver el sol, ver las plantas, ver el mar. Todas esas cosas que nos rodean están llenas de poesía porque nos mueven, porque nos inspiran esas emociones que nos hacen ser mejores personas, que nos dan ganas de seguir. Y además de eso, poder vivir un día más con ese arte, con esas ganas de transitar y de encontrar coincidencias que no lo son tanto, sino que cuando uno se detiene a observar, se da cuenta que su propia necesidad le va poniendo enfrente las cosas de las que necesita alimentarse para crecer. Te hace dar cuenta que cuando observas, todo va siendo una concatenación de hechos a la que te va llevando tus propias ganas y tu propia necesidad. ¿Qué tipo de cosas leías tú? Leía todo lo que caía en mis manos, todo lo que estaba en la biblioteca lo devoraba, desde los libros de medicina que
Eso le causaba mucha gracia a mis padres porque desde que yo tenía 5 años yo dije, quiero ser médica. Y era por las letras, los dibujos que veía en esos libros enormes de mi mamá y también los libros de mi abuela. Mi abuela es maestra, educadora, duró toda su vida dedicada a eso y mi abuela una vez me escribió un poema siendo yo muy pequeña y ella me puso en ese escrito que se me quedó grabado para siempre. Cuando tengas una idea, consúltala con tu mente y escríbela en tu cuaderno, compártela con tus padres porque ellos son vigilantes de tus sueños. Entonces, cuando escucho a Irene Vallejo decir eso, de que las palabras nacen como un dibujo por una necesidad de plasmar esas cosas que sentimos, como esa primera mujer de la que habla Plinio, pero no le pone nombre, y las palabras entonces se convierten en una bahía de tranquilidad en medio de un mar de caos, se relaciona con toda esa experiencia que estoy viviendo a raíz de haber crecido, de tomar nuevas responsabilidades, de insertarme al mundo laboral, pero al mismo tiempo seguir siendo esa misma niña curiosa que se interesaba por los libros de la biblioteca de su casa. ¡Qué maravilla! En un conversatorio que también transmitió Canal Capital con Irene Vallejo, teniendo como interlocutora a la directora de la Biblioteca Nacional de Colombia, hay una referencia de Irene Vallejo en ese conversatorio al papel de las mujeres, sobre todo de las madres, no solamente en su rol de ser las primeras cultoras de las palabras con sus hijas y con sus hijos, sino también en el rol de bibliotecarias, desmontando mucho el mito de que la bibliotecaria era una señora insípida, solterona, que no tenía amantes, que no tenía compañías y que lo único que había encontrado era un refugio de libros, pero se hacía una representación históricamente de las bibliotecarias como las de unas mujeres amargadas que habían encontrado algo que hacer en la vida, que era ser bibliotecarias. Hay una referencia muy poderosa de ella explicando esto culturalmente y del rol de las madres. Ahora te veo a ti en el rol de una cultora de la palabra que oyéndote lo provoca uno. Cualquiera que te esté oyendo se siente provocado por lo que estás diciendo. Qué bonito que me pueda decir eso y ser capaz de transmitirlo, porque dentro de las tantas cosas que aprendí en ese viaje de la literatura, como decía Irene, que cuando compartía esas palabras, decía que su mamá había querido ser bibliotecaria también y le tocó ser abogada porque en ese momento le dijeron que iba a ser una profesión más estable. Entonces también la directora compartía, que eso me llamó mucho la atención, que en Colombia actualmente el 75% de las mujeres son bibliotecarias y es una representación muy significativa. Entonces, es muy bonito cuando podemos seguir ese sueño y defender que lo femenino no es necesariamente lo débil, sino que siendo tiernas, siendo mujeres, abrazando todos nuestros colores, también podemos hacer una revolución. Y esa fue una de las cosas que puse cuando me pidieron hacer una biografía. Cada año yo elijo 3 palabras para definirme y eso lo hago a raíz del viaje que voy llevando y lo que quiero descubrir y tener presente. Este año he elegido dulce, tierna y revolucionaria para ir haciendo de la ternura una revolución, porque me parece que en este mundo donde hay tantas guerras, la palabra sigue siendo poderosa y sigo creyendo, como decía Whitman, que las palabras y la poesía sí pueden cambiar el mundo. ¿Cómo te encuentras tú a Capital, estando en República Dominicana? Eso me parece increíble y fue una de las cosas que me hizo mientras estudiaba también acercarme al mundo de la locución. Y es que la radio, la televisión, los medios de comunicación nos permiten acercarnos y reducir esa brecha que tal vez genera la distancia de estar en lugares diferentes del mundo.
pero yo entro a mi red social de uso habitual y me encuentro una publicación de este canal a raíz de los hipervínculos y de seguir a personas que son las que me interesa que me salgan sus mensajes, porque sigo a Irene Vallejo, me aparece la publicación en colaboración con Canal Capital y esto me permite vivir la experiencia a pesar de estar en República Dominicana, como si yo también estuviera en Bogotá, en esa feria del libro, y nutrirme de esa fuente tan poderosa y tan rica y con un mensaje tan bello y tan excepcional como esta pasión de literatura que nos une a todos sin importar el lugar del mundo en donde estamos. Y con Colombia particularmente, después que lo visité el año pasado, me quedé enamorada, porque una de mis mejores amigas y compañera de la universidad, también médico, es colombiana y ya tiene 13 años viviendo aquí en República Dominicana. Y ella también me ha hecho que me acerque a muchas fuentes como Canal Capital y como otros medios que se encargan de difundir esa cultura tan rica que pude confirmar cuando visité, que es muy bonito y muy abierta a recibir nuevas personas, a compartir sus experiencias y que se nota en la conversación que hay una cultura que es muy rica y que se nutre de la transmisión, de la oralidad y de perpetuar esos mensajes a través de la palabra. ¿Alguno o alguna de ustedes vio alguna de las transmisiones que realizó Capital en la Feria del Libro? ¿Qué opiniones tienen entre sus familiares, amigos, residentes en el exterior? ¿Hay quienes siguen a Capital a través de nuestras redes y plataformas digitales? ¿Saben qué programas de nuestra parrilla de programación resultan interesantes para sus amigos, familiares que viven en el exterior? ¿O quizá tienen algún comentario que quisieran compartir con nosotros sobre todas las transmisiones de la Feria del Libro por Capital? Cuéntenos qué opinan de lo que están viendo en nuestra parrilla de programación. ¿Les parece útil o no? ¿Qué creen que le hace falta? Pues no duden en hacérnoslo saber. Escríbanos al correo electrónico defensoría@canalcapital.go.co. Estaremos atentos para tomar nota de todas sus preguntas, comentarios y sugerencias. Sigamos viendo la entrevista. Ya que mencionas la oralidad es algo que Irene Vallejo destaca en ese conversatorio que, por lo que nos contabas hace unos minutos, tú también te lo viste, el conversatorio con la directora de la biblioteca. Pensé que no lo habías visto y ahora me has hecho caer en cuenta que sí viste ese conversatorio. Y allí justamente Irene cuenta su satisfacción muy al comienzo de ese conversatorio, que tiene algunos problemas de sonido al comienzo. Ella cuenta lo importante que ha sido para ella visitar en estos días comunidades en el Chocó, en el Pacífico colombiano, en el Chocó, que es donde habita una población mayoritariamente afrocolombiana, población indígena y poblaciones de mestizos, en una zona de biodiversidad enorme, llevada allí por una amiga de ella, Delia, que es una gran intelectual y una mujer que se mueve mucho en el mundo cultural, para entablar ese diálogo y establecer contactos e intercambios y dejarse interpelar por una cultura afrocolombiana desde un territorio tan específico como el Chocó colombiano, el Pacífico colombiano. Sí, y me parece absolutamente maravilloso que Irene, que viene desde España, pueda vivir esta experiencia tan de cerca con este pueblo del Chocó. Y como ella lo dice, que una de las mejores entrevistas que le han hecho se la hicieron esos niños de esa escuela. Y es lo que tenemos que hacer, acercar la literatura, acercar los libros a las infancias, porque los niños son los mayores seres con imaginación y esa imaginación nunca debería cortarse, porque de ahí nace la poesía,
de ahí nace la literatura, de ahí se alimenta esa esperanza que nos mantiene cuando ya crecemos y somos adultos y nos vamos envolviendo en más cosas, pero al final, como decía Antoine de Saint-Exupéry, todos los mayores han sido niños primero, aunque muy pocos lo recuerden. Así es, así es. Qué interesante esto de las redes, ¿no? Porque fíjate que el hecho de que tú sigas a Irene Vallejo y a otras personas que se mueven en el mundo de la escritura, en el mundo de la palabra, en el mundo de los libros, hace que por una referencia a un enlace puedas llegar a Canal Capital, conectarte con Capital, ver la pieza que publicamos en Instagram, pero también poder seguir la transmisión completa de un conversatorio. Desde esa perspectiva, y siendo tú una consumidora de literatura, siendo tú misma poetisa o poeta, ¿qué esperarías que un canal como nosotros pueda seguir ofreciendo Que en su puedan parrilla de programación? que puedan seguir transmitiendo estos mensajes tan importantes para la cultura, como la Feria Internacional del Libro de Bogotá, y tal vez no sería muy descabellado acercarse a lugares como esta escuela del Chocó, que tienen estos grupos de niños que se alimentan de la literatura y que pueden conectar con escritoras como Irene Vallejo, tal vez haciéndolo con transmisiones en donde se puedan unir escritores de el contexto local del mismo sitio allá en Colombia, pero también aspirar y cruzar las fronteras, y por qué no hacer un intercambio con República Dominicana, que podamos unir y conocer qué literatura se está dando aquí y allá, porque al final esos sentimientos universales que nos unen, como hablar de temáticas de la vida, de la muerte, del amor, son temas que nos mueven a todos y que nos pueden unir, y que perfectamente puede estar en la oferta del canal para seguir alimentando esa necesidad de mantener viva la cultura, porque siempre hay consumidores que están ávidos de recibir ese tipo de contenido. Sí, sin duda. Además, la tecnología hoy permite hacer esto y por eso tenemos hoy la oportunidad de tenerte hoy a ti desde República Dominicana, pero hemos tenido televidentes colombianos y no colombianos en Australia, en Canadá, en España, en Chile, en Argentina, en México, en Panamá, en Estados Unidos, en muchos países, y personas de muy diverso origen y con muchos intereses en la vida. Eso pues nos plantea como canal y como medio de comunicación muchos retos para tratar de satisfacer las demandas y las necesidades de tantas personas como tú, en este caso desde la República Dominicana. Yo no quisiera dejar pasar el hecho de que en esta autodescripción que nos enviaste en un parrafito muy breve que siempre les pedimos a los invitados, tú hacías relación a esto de las palabras que escoges cada año para definirte, y dices, como lo decías ahora, este año me defino como dulce, tierna y revolucionaria, una mariposa haciendo camino, llevando el amor por bandera. Esas tres palabras hoy te hacen escribir sobre qué. Me hacen escribir sobre esos tres temas fundamentales, sobre la dulzura, sobre la ternura y sobre la revolución, pero guiado, llevando un corazón por bandera que pone el amor en el centro. Y a raíz de eso, creo que encontrar a Capital y conectar con estos mensajes ha sido un acto de amor donde nos ha unido la palabra. Y ha sido un universo hermoso, y es lo que rescato al hablar de la mariposa, que se nutre de todas esas cosas que le ofrece el mundo y que poliniza y se alimenta para luego volar y transformarse. Entonces, utilizo esa palabra porque es el nombre de mi primer libro, que va a salir publicado el 15 de mayo en las plataformas digitales. Estará disponible en Amazon para todo el mundo. Ojalá que si les interesa lo puedan adquirir,
porque es un viaje a raíz de mi crecimiento como persona, como mujer, como profesional, como ente del mundo, como viajera. Un recorrido hermoso que ha sido el surgir y el nacer de una mariposa Technicolor. Ah, qué chévere. Ya debe tener, por supuesto, nombre, carátula y todo, porque estamos próximos a conocerlo a través de Amazon. ¿Cómo se llama tu libro? Mariposa Technicolor. Así es el título de una canción de De Fito Fito Páez, Páez. ¿no? Sí, es correcto. Y lo más curioso es que la vivencia me llevó al nombre y luego llegué a la canción de Fito. Ah, sí, qué interesante. A Qué eso le interesante. llamamos coincidencias creativas. Qué bonito, qué chévere, qué chévere todo esto que nos estás contando. Supongo que una vez que viste la publicación de Instagram y que viste además el conversatorio de Irene Vallejo con la directora de la Biblioteca Nacional de Colombia, ya quedaste enganchada y supongo que todos estos días que has estado transmitiendo Capital, una vez que terminas tu trabajo, llegas por la noche a ver algo que ya en el día estuviste rastreando ligeramente en medio del trabajo. Claro que sí, así es. De hecho, el más reciente que estuve disfrutando fue uno relacionado a la naturaleza y cómo podemos nosotros nutrirnos y empaparnos de esa sensibilidad que nos hace humanos. Ahí estaba la gran Irene Vasco, que me encantó su forma de presentar esa visión del mundo, de la naturaleza, que hubo un momento en que ella tuvo que decir que Mambrú perdió la guerra para poder expresar esos sentimientos y esas emociones de ese viaje que había experimentado. Hablando de Mambrú y de quienes pierden la guerra, creo que todos estamos perdiendo como humanidad con la guerra en Ucrania, el genocidio que estamos presenciando casi en directo gracias a las redes sociales en Palestina, como consecuencia de la represalia del gobierno israelí al ataque terrorista del 7 de octubre contra la población civil israelí por parte de Hamas, más las hambrunas, que nos hemos olvidado de las hambrunas, de las situaciones tan críticas como estamos viviendo en Sudán. Ese tipo de asuntos también pasan por tu poesía. Claro que sí, porque definitivamente estamos viviendo tiempos a los que no podemos ser y ver y quedarnos inmunes, porque toda esta situación de genocidio es algo que nos afecta como humanidad y no podemos hacer otra cosa más que sentir solidaridad con ese pueblo que está viviendo una situación tan difícil, en donde está esa falta de respeto a los derechos humanos, a los principios de la humanidad, y es algo que en este siglo no debería estar pasando. Son niños que mueren, mujeres que mueren, embarazadas, personas mayores, personas de cualquier edad que tienen sueños, que tienen metas en la vida, que no van a llegar a materializarse por un hecho que al final del día, si nos ponemos a pensar, no vale lo que vale la vida de un ser humano lleno de sueños que pueden cumplirse y que podemos disfrutar de todo lo que tiene para compartir al mundo. Y es muy bueno que en este tipo de espacios también podamos dedicar estos momentos a pensar y a plantear una postura de expresar nuestro desacuerdo contra ese genocidio que está viviendo Palestina. Te despido celebrando el hecho de que te llames Marideni, Marideni, porque creo que ese nombre parece inventado a propósito por un autor para destacar las calidades y el carácter de un personaje tan maravilloso como tú, Marideni. Gracias por haber estado hoy desde República Dominicana aquí en Audiencias Capital. Muchísimas gracias, Carlos.
Y así hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Pero cuéntenos cómo les pareció nuestra conversación de hoy con Marideni Jiménez, televidente de Capital desde República Dominicana. ¿Les gustaría comentarnos sus opiniones sobre las emisiones de Capital en la Feria del Libro? Cuéntenos qué otras transmisiones les gustaría que hiciera Capital. Háganoslo saber. Escríbanos al correo electrónico defensoría@canalcapital.go.co. Estaremos atentos para tomar nota de todos sus comentarios, preguntas o sugerencias. Nos vemos el próximo sábado y por supuesto no olviden pasar la voz. Chao, chao.